Le damos inicio a al segundo encuentro, la segunda charla de este seminario de investigación, cuyo propósito es dar difusión a las prácticas investigativas que se hacen hacia adentro del Instituto de Educación de la Universidad Nacional de Hurlingham, a través de la presentación de tesis, trabajos de investigación, producciones que hacen los distintos integrantes, especialmente los docentes de nuestro instituto. Y está destinado a toda la comunidad UNAUR y especialmente a nuestros estudiantes y nuestros egresados y docentes. En esta oportunidad vamos a presentar una charla titulada La educación superior y el derecho de las personas con discapacidad en la formación docente de educación física, a cargo del profesor Emiliano Naranjo, que es licenciado en Educación Física, egresado de la Universidad Nacional de La Matanza, especialista en gestión educativa y magíster en educación por la Universidad de San Andrés. Es docente de nuestra casa, del profesorado universitario en educación física de la UNAUR, y de la especialización en educación física para personas con discapacidad. También es consultor pedagógico de la Dirección General de Cultura y Educación, en la modalidad de educación especial y educación física. Silenciamos los micrófonos, compañeros, así podemos escuchar y grabar. Gracias. Y lo va a estar acompañando a la interpretación en lengua de señas Lorena Loureiro. ¿Sí? Bueno, escuchamos, Emiliano. Bueno, buen día a todos y todas. Tengo previsto que se anotó gente de otros países, así que no sé qué hora es por allá, pero aquí es bastante temprano. Así que les doy las gracias a todos por estar, y al Instituto de Educación y a la Dirección de Educación Física por haberme invitado a contar un poco lo que fue mi investigación de tesis de maestría, que en principio, como bien dice el título de la propuesta para hoy, aborda la cuestión del derecho de las personas con discapacidad que quieren proseguir la carrera docente de educación física. Y antes de comenzar, tengo que contarles, para quienes no saben o no conocen, que esta investigación de posgrado de alguna manera me atraviesa, tanto como lo que fue mi tesis de licenciatura, que estudió cómo las personas con discapacidad motora podían ser docentes de educación física. Digo me atraviesa porque tengo una discapacidad motora y litigué durante más de 10 años con la universidad que me graduó como licenciado para poder ser profesor de educación física. Entonces, inevitablemente, le di una continuación a ese interés personal que tenía por conocer hasta dónde la carrera docente de educación física estaba dispuesta a habilitar este tipo de formaciones, y en ese interés personal encontré que la sociología habilita un camino que se conoce como investigación de tipo militante o dentro de los estudios críticos de discapacidad, Disability Studies, o estudios críticos de discapacidad, encabezados por Mark Oliver, en donde caracterizan este tipo de investigaciones como justamente investigaciones de tipo militante que ponen en tensión, que denuncian, que evidencian determinado tipo de comportamientos sociales hacia determinados colectivos. Por lo cual fue muy difícil, en primer lugar, llevar adelante la investigación, porque yo litigué durante más de 10 años en una instancia que tenía que ver con la formación docente de educación física, y eso me volvió alguien relativamente conocido en el campo. Ese conocimiento del campo, esa evidencia de mi persona, en primer lugar puso en disputa quién era el que iba a llevar adelante la investigación. Y como la investigación, entre otras cosas, trabajó sobre entrevistas semiestructuradas, sobre análisis de documentos, esas entrevistas que fueron llevadas adelante por mí a directivos de instituciones, a estudiantes, muchos de ellos se anotaron para esta conversación y me están escuchando por primera vez, aquellos que
que investigué y que me ofrecieron de forma desinteresada, no era lo mismo que yo entrevistara a esas personas que lo hiciera un investigador que por lo menos no estuviera atravesado por esa dinámica. Y en ese sentido, esta investigación resulta novedosa, porque como dicen muchos sociólogos, no es lo mismo que esa interpretación te la haga una persona que está atravesada por el campo y que es conocida, que te la haga alguien que indudablemente puede ser imparcial, logra ese ejercicio. Por supuesto, nosotros hicimos igual el máximo esfuerzo por ser imparciales en la investigación. Pero yo les quiero contar esto porque fue junto con mi tutora de tesis, Ángela Einstein, una persona reconocida en el campo de la investigación y la educación física, fue una conversación y una disputa de larga data, cuestión de no involucrarme personalmente en la investigación. Fue algo que realmente me costó mucho y nos costó mucho. Porque las personas que iba a entrevistar, indudablemente, más allá de todos, me conocían y sabían cuál era mi recorrido y mi trabajo dentro del campo de la educación. El PowerPoint que te pasé, o Philly, no sé quién puede hacerlo. ¿Me escuchan? Bien, entonces yo les voy a contar un poquito en las 4 o 5 primeras filminas cuál fue el problema de investigación, cuáles fueron los objetivos y de alguna manera cómo estuvo estructurada para después, hacia el final de la conversación, hablar un poco de lo que encontramos y de lo que es, por lo menos para mí, importante que deja esta pequeña investigación. En principio tienen que saber, como dice la primera filmina, o creo que es importante que conozcan, que históricamente los derechos de las personas con discapacidad, cualquiera sea el ámbito, fueron vulnerados. Y vamos a ver ahí, y son vulnerados, vamos a ver en la filmina que sigue, por favor, un cuadrito en donde aparece, esto es lo que les comentaba antes, de que la investigación tiene ese carácter militante, porque indudablemente involucrado. Hay un gráfico, Cristina, en la que sigue, o el anterior, ese. En este gráfico aparece la educación como uno de los primeros lugares, el segundo más significativamente, donde se percibe la discriminación, ¿sí? Uno de los ámbitos más fuertes de discriminación hacia determinados colectivos, en este caso hacia personas con discapacidad, es la educación. Y como tal, si ustedes persiguen documentos de lo que sería la Organización Mundial de la Salud y otros documentos, la temática de discapacidad parece no solamente vinculada a cuestiones de discriminación, sino a cuestiones de desigualdad. Yo no lo puse aquí porque no quería hacer el PowerPoint muy largo, pero van a ver que hay estadísticas que vinculan a la educación de personas con y sin discapacidad de forma muy desigual. Según el último censo posible en relación con educación de personas con y sin discapacidad, hay una desigualdad enorme. Solamente el 6.5% de las personas con discapacidad, por lo menos en lo que sería el AMBA o en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que persiguen formación en educación superior, consiguen graduarse. Mientras que esa relación, en relación a personas sin discapacidad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, está en un 24% y en la totalidad del país en un 56%.
Más allá de estos datos estadísticos, lo que hay que decir es que... Victoria, apagar acá y ponete a hacer la tarea porque yo no te escuché. ¿Se escucha? Lo que hay que decir es que una de las cuestiones que mostró la investigación fue que justamente tenemos un problema en relación con la formación de datos estadísticos, ¿sí? Nos falta información en relación con, por ejemplo, cuántas personas con discapacidad van a escuela especial, van a escuela común, cuántas personas con discapacidad transitan el sistema de educación superior, tanto en el ámbito universitario como no universitario. Estas son cuestiones que Naciones Unidas, en el marco del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya trabajó en su momento y pidió al Estado argentino que produjese información estadística para tomar decisiones de políticas públicas. Y más aún, hubo organizaciones sociales, y hay organizaciones sociales que demandaron al Estado argentino por esta falta de datos estadísticos. Y ganando las instancias judiciales, aún todavía no tenemos un trabajo estadístico serio que hable en relación a la problemática de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo. Ustedes piensen que según el último censo del 2018, fue tomado con una proporción de 500.000 personas y dio que el 10.8% de las personas encuestadas tenían algún tipo de discapacidad, cuando a nivel internacional, según la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente el 20% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Con esto les quiero decir que el último dato estadístico de 2018 de la Argentina, vinculado al censo de personas con discapacidad, habla del 10.2 o 10.4, cuando en realidad a nivel mundial se habla de 19 o 20%. Dicho esto, vamos a ver un poco cuáles fueron los objetivos de la investigación. Para eso, si te parece, Cristina, te pido que pongas un poquito el PowerPoint. Vamos a la que sigue, por favor. Objetivo general: conocer los procedimientos que llevan adelante. Acá se me corta, a ver si lo puedo minimizar. ¿De qué? Conocer los modos y procedimientos que llevan adelante las instituciones de educación superior, ubicadas geográficamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que dictan carreras de ¿Qué será? ¿Cómo? Hola, ¿me escuchan? Se me apareció un cartelito acá. Bueno, yo leí recién el objetivo general, no sé si me escucharon. Conocer los modos y procedimientos que llevan adelante las instituciones de educación superior, ubicadas geográficamente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que dictan carreras de profesorado de educación física para incluir a personas con discapacidad que eligen la carrera docente. Eso fue un poco el objetivo, teniendo en cuenta que en principio analizamos un listado de 130 instituciones de educación superior, y teníamos cuestiones. Te pido que nos quedemos ahí o que minimicemos, si querés, el Power, Cristina. Ese fue el objetivo general, teniendo en cuenta que teníamos un listado original de 130 instituciones que tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad dictaban carreras de formación docente de la educación física. Y los criterios que decidimos junto con la directora para elegir instituciones era, por supuesto, lo que se conoce desde la metodología de la investigación, el acceso al campo y a las instituciones, teniendo en cuenta esto que yo les conté al principio, que al ser la investigación
Abrí tu micrófono, por favor, Ahí va. Emiliano, y así silencio a los demás. Gracias. Entonces decía que teníamos más o menos 130 instituciones en un origen de la investigación que enseñaban educación física, y tuvimos que decidir por el acceso al campo qué instituciones tomar y cuáles no. Otra de las características que teníamos es que de esas instituciones solamente muy pocas tenían personas con discapacidad estudiando educación física. Y por eso también tengo que contarles que en principio, como esta investigación fue exploratoria, elegimos instituciones donde teníamos acceso al campo, pero además sabíamos que había habido o que estaban en curso estudiantes con discapacidad motora que iban a ser, que ya son por suerte algunos, profesores de educación física. Y nos ceñimos en el recorte este particular de la discapacidad motora específicamente porque lo motriz, como ustedes saben, tiene una especial relación con la educación física, ¿no? Entonces, es muy interesante esta cuestión, y a nivel exploratorio y a nivel de acceso al campo, pudimos tener acceso a una institución de carácter universitario y dos instituciones de carácter no universitario, una de ellas de carácter mixto, porque tenía aportes privados y del Estado, en donde no fue posible acceder al campo a los estudiantes y a los docentes para realizar estas cuestiones, sabiendo que al recortar la investigación a la cuestión motriz, si bien nos hacía algo más sencillo, dejábamos afuera experiencias de estudiantes con problemas de hipoacusia o en sus sentidos, incluso de estudiantes con problemas o con cuestiones de discapacidad intelectual que hoy están cursando educación física en alguna de sus formaciones. Pero bueno, la investigación, para poder ser llevada adelante, tomó necesariamente ese recorte. A este respecto, es importante que les releve ahora algunos antecedentes de qué fue lo que había previamente en el campo antes de la investigación, y cómo esta cuestión que había previamente nos fue de alguna manera definiendo un poco qué teníamos que preguntar a los entrevistados, en qué sentido, en relación con nuestros objetivos de investigación. Para eso se hizo un estudio profundo de los antecedentes previos de personas con discapacidad en el rol docente, más allá del campo de la educación física. Y se encontró, por ejemplo, que era algo, y sigue siéndolo, algo muy complejo a nivel nacional como internacional. Y con esto les quiero decir que hay muy pocas personas con discapacidad siendo docentes y estando frente a grupos, por lo menos en lo que pudimos investigar, tanto en la Argentina como en otros países. Y nos fue muy complicado encontrar antecedentes más allá de lo que teníamos investigado. Por el mero hecho de que aparece en la docencia ciertas características puntuales. La primera y fundamental es la representación que se tiene del docente. ¿Qué es lo que significa ser un docente, ¿no? Y por qué pareciera ser que no había docentes con discapacidad o que era muy difícil encontrarlos. Eso, digamos, lo que marca es que, en principio, una de las cuestiones fundantes que pudimos relevar es que al no existir generalmente personas con discapacidad en el rol docente, es muy difícil que las propias personas con discapacidad se signifiquen o se representen la docencia como una futura salida laboral. Cuando uno investigaba y preguntaba si habían tenido docentes con discapacidad o revisaba la investigación, prácticamente no aparecía absolutamente nada. Y por ejemplo,
para determinados casos, como Estados Unidos, cuando un docente con discapacidad había logrado graduarse, vamos a ver que eso es otra dificultad concreta, cuando tenía que presentarse a un empleo como docente o demás, sí podía, y esto es algo bastante común en los papers y en las investigaciones, ocultaba su situación de discapacidad por esta percepción puntual que se tiene de que aparentemente el docente es alguien inmaculado, ¿no? Alguien que no tiene dificultades, alguien que no necesita absolutamente nada. Ocultaba su discapacidad propia o trataba de no evidenciarla, y acá se originaba un problema puntual, que es las personas con discapacidad, en el marco de lo que se define como educación inclusiva, que fue un concepto que atravesó la investigación, que la educación inclusiva, en líneas generales, surge del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que básicamente todas las personas tienen derecho a la educación, recibiendo los apoyos y ajustes que se consideren adecuados. Estas personas, al no notificar o al no evidenciar su situación de discapacidad, no recibían los ajustes o no reciben los ajustes que necesitan para poder enseñar, y entonces acontece la situación de que las personas con discapacidad no están preparadas para ser docentes, porque las propias personas, para evitar situaciones de discriminación, no anuncian lo que necesitan para poder llevar adelante la tarea. Y en ese sentido, analizamos casos. Por ejemplo, hay un caso de una profesora de música ciega, en donde estas cuestiones, o esto que cada profesor necesita, aparece como un ajuste razonable o un apoyo. Esta profesora de música ciega, por supuesto, enseñaba música, y en esos tiempos decidió grabar con un grabador digital la melodía que iba a enseñar para poder ir y venir en ese simple acto y poder continuar enseñando esa melodía, cosa que ella misma definió como su propio ajuste razonable para poder enseñar, y la universidad o el centro en donde trabajaba no le presentó eso como una posibilidad, sino que ella misma lo definió. Con esto les quiero decir que muchas veces los ajustes razonables, lo que cada uno necesita, son definidos por el propio actor. Y que hay una confusión en lo que se conoce como accesibilidad, que en términos institucionales se confunde mucho la accesibilidad con la rampa, con el bienestar edilicio que permita la circulación de todas las personas, y no se piensa en el ajuste interno en términos pedagógicos, en términos de que cada uno pueda enseñar y llevar adelante ese derecho que todos tenemos de enseñar y aprender, porque se confunde la accesibilidad o esta posibilidad de enseñar con una cuestión edilicia, una cuestión de que la mayoría de la gente, cuando uno le habla de accesibilidad, piensa en la rampa, piensa en la estructura, piensa en lo que se ve, y no en lo interno, y no en lo pedagógico, y no en lo que cada uno necesita para poder llevar adelante su clase. Y esto está muy vinculado con cuestiones anteriores que hacen a que, si ustedes estudian el sistema educativo en general y ven que las personas con discapacidad tienen distintos apoyos, maestras integradoras, acompañantes no docentes y demás, durante su tránsito como estudiantes, ¿no? Pero cuando acontece que estas personas quieren ser docentes, pareciera que estos apoyos, este tránsito educativo como estudiante, se desvanece, y que ya los apoyos que necesitaba como estudiante no los necesita más como educador. Por supuesto puede necesitar otros, pero lo que yo les quiero marcar con esto es que se desvanece el apoyo. El apoyo pareciera ser que solamente existe cuando uno es estudiante, y cuando uno quiere llevar adelante un rol profesional, desaparece. Entonces,
una de las primeras cuestiones que relevamos es esto de los antecedentes puntuales, ¿no? Más allá del marco de la educación física, que ahora voy a hablar un poquito de ello. Después acontece, primero estábamos con el ser docente, con esta cuestión de lo que significaba ser docente, por lo cual era muy difícil encontrar antecedentes. Otra cuestión que encontramos es la que dije antes, de esto de los ajustes, de esto de las barreras, de lo que cada uno necesita, ¿no? Para ser docente no hace falta solamente comportarse como un docente, saber lo que significa ser un docente, sino que estos apoyos, que estos ajustes, pareciera ser que en la mayoría de los casos no están posibilitados, o bien porque la persona no cuenta que los necesita, o bien porque la institución no se los brinda. Y después aparece la tercera cuestión que analizamos también en función, que es la certificación. Aquellos docentes con discapacidad que lograron una formación tienen dificultades en su certificación. Ahí perdimos tu audio, Emiliano. ¿Cómo? Perdimos A ver si un me segundito el asomo. audio. Ahí está. Decía que aquellos docentes que logran transitar la formación tienen dificultades en la certificación. Y esta dificultad en la certificación se evidencia, bueno, yo en mi caso particular litigué durante 10 años para ser profesor, pero digo, saquen mi caso de la cuestión y vean que, por ejemplo, hay varios casos de profesores de música ciegos en donde se les permite el tránsito de la formación, pero al momento de certificar es sin certificación, ¿sí? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que esta no certificación impacta directamente en las posibilidades laborales y concretas de estas personas. ¿Por qué? Porque uno de los profesores de música ciegos recibidos termina siendo director de orquesta o director de un coro de iglesia, porque no se podía anotar en las escuelas para ser docente. Y si quieren esto mismo, lo podemos trasladar a cuestiones, para el caso argentino, donde hemos trabajado, que hay personas con discapacidad intelectual a las que se le negaba el título secundario. Esta negación del título secundario, después de una cuestión de litigio y demás, fue resuelta a favor del demandante. Pueden buscar la cuestión de Alan Rodríguez, y van a ver que esta no certificación no es solamente algo de carácter universitario o no universitario, sino que viene de atrás, quiere decir, viene del sistema educativo en general, y se traslada hacia la formación universitaria y no universitaria, impactando en la formación y los derechos profesionales de, en este caso, estos educadores que veníamos hablando. Con relación a la educación física propiamente dicha, encontramos antecedentes de ya personas con discapacidad motriz estudiando educación física y graduándose, algunas por suerte, pero es en base a estas tres cuestiones. ¿Qué significaba ser un docente? Específicamente, ¿qué significaba ser un docente de educación física? ¿Qué apoyos o ajustes podía recibir? ¿Y cómo veía la institución que me iba a graduar o que iba a graduar a esa persona esa posibilidad de graduación, que iniciamos las entrevistas? Pero al menos para el caso argentino, en términos de educación física, nosotros relevamos que bueno, hay antecedentes como el de Patricio Cotto, como el de Matías Rivero, profesores que tenían y que tienen una problemática motriz y que, por ejemplo, al momento de ser evaluados, al momento de transitar su formación, encontraban por parte del docente en estos casos determinada apertura, determinada visión del mundo que les permitía, por ejemplo, para el caso de Matías Rivero, cuando tenía que ser evaluado
en prácticas gimnásticas, como tenía una dificultad en una genesia en sus miembros, una formación distinta de sus miembros, no podía hacerla vertical comúnmente como la mayoría de nosotros la imaginamos o la conocemos, y le permitieron hacer una vertical de hombros. Y en función de esa vertical que él podía hacer, fue evaluado y fue consignado, así en cada una de sus formaciones. Lo mismo pasaba con Patricio Cotto, que tenía una cuestión particular en una de sus piernas y no podía saltar vallas, pero el profesor en ese punto, con mucho tino, cuando lo tuvo que evaluar, no evaluaba. Ahí te perdimos nuevamente, Emiliano. Quedó... Decía que, no sé dónde se quedaron, decía que Patricio Cotto fue evaluado cómo enseñaría el contenido de vallas, y no necesariamente cómo debía saltar una valla, porque sus condiciones particulares no le permitían saltar una valla. Y esto parece simple, parece de una interpretación lógica adecuada en términos pedagógicos, pero créanme que son excepciones. Créanme que muchas de estas relaciones están definidas por cómo los propios docentes tienen esa percepción. Vamos a ver ahora, para terminar, cuestiones más que resultarían contrarias a esto que les acabo de comentar, porque todavía en el marco de la educación física aparece este sentido del deber ser, yo lo llamo en investigación, un lenguaje performativo de la educación física, una cuestión que se vincula con que llevan a cuestiones como, por ejemplo, las admisiones en el curso de ingreso para la formación docente en educación física. De las instituciones estudiadas en esta investigación, todas tenían cuestiones con el ingreso a la educación física, con el ingreso a la carrera. Los futuros docentes tienen que de alguna manera dar cuenta de lo que pueden hacer físicamente para ser docentes de educación física. Y en ese dar cuenta aparecen determinadas vulneraciones, determinadas cuestiones del derecho que cuentan, por ejemplo, que una persona con discapacidad motriz de la que entrevistamos dice: a mí me adaptaron las pruebas de ingreso, me hicieron los ajustes de los que hablábamos antes, y yo me tuve que conseguir la silla de ruedas y hacer la vuelta de velocidad que pedían para ingresar a la carrera en silla de ruedas. Por supuesto me adaptaron el tiempo, y lo pude hacer en más tiempo que el resto de mis compañeros. Pero el punto en cuestión ahí es que se pone por encima de los derechos y de la construcción personal de cada uno de nosotros el ritual propio de lo que significa ser docente de educación física. E incluso hasta un casi sinsentido de que no importa incluir o formar parte de nuestro mundo, es que vos hagas lo mismo que nosotros en relación con cómo lo podés hacer y cómo lo hacemos nosotros. Es decir, no importa que te hayas tenido que conseguir la silla de ruedas para hacer la carrera. Lo que importa es que hayas cumplido con el ritual de correr como hacemos todos para entrar a la formación docente en educación física. Y esto pone en cuestión de que hay muchas instituciones que en sus ingresos, más allá de que algunas lo están repensando, todavía tienen una visión propia de la educación física que se vincula al modelo médico hegemónico. Ese modelo médico hegemónico sabemos que en los orígenes fundacionales de la educación física fue el que aportó un sentido posible de construcción, y por algo la educación física le fundó un médico y no un pedagogo, más allá de que Romero Brest también era pedagogo, ¿no? Pero la impronta médica está todavía muy fuerte en muchas instituciones, y parece que se pone encima de la cabeza de determinados grupos
para no permitir esta situación puntual de la garantía de derechos, aunque existe, como muchos de nosotros lo sabemos, profesores de educación física que una vez graduados y después de muchos años de ejercicio, no pueden hacer físicamente lo que hacían cuando ingresaron a la carrera. Entonces, es un absurdo completo exigirle determinados rituales y determinadas posiciones a los aspirantes, cuando en realidad las propias personas que lo exigen muy posiblemente no puedan hacerlo, sino que existe ahí un imperativo ritual, una forma, ¿sí? Que parece ser que tanto como la cuestión de género tenemos que poder construir de otra manera, o deconstruir para volver a construir de otra manera. Esa manera es un sentido más humano, más vinculado a lo que se conoce como modelo social de discapacidad o derechos humanos. Entonces, vamos a pedirte para terminar, Cristina, que pongamos las últimas 3 filminas en donde algunos entrevistados nos dijeron cosas interesantes que me pareció importante poder... Hablamos ahí, donde dice inconsistencia o deber ser. Miren, por ejemplo, lo que nos decía un profesor de una institución puntual. ¿Quieren que lo lea yo? Dicen que mi audio se entrecorta, si no alguien que tenga el audio mejor. Si no, lo leo yo. Dice, te cuento que el examen de ingreso mío, por ejemplo, tenía una parte que era el examen médico, donde entrábamos a una habitación solo con el boxer o slip, nos parábamos y atrás nuestro había una pared de azulejos que permitía ver formas anatómicas. Y el que te miraba decidía si tenías un cuerpo armónico o no. Otra persona te medía y si no pasabas tal altura, no entrabas. Esos eran los parámetros y la perspectiva biométrica del instituto, el mismo en el que actualmente se desempeña este directivo como justamente directivo, ¿no? Entonces, imagínense cómo en determinado momento el deber ser prefiguraba la tarea docente, que tenías que tener tal altura, que tenías que tener tal forma anatómica, si no, no entrabas como profesor. Imagínense que las personas que hoy están en muchas instituciones de las estudiadas tienen que, habiendo pasado esa instancia, abrirse lo suficiente como para permitir que personas con discapacidad o otros colectivos con derechos vulnerados ingresen a la docencia de educación física. De alguna manera, es una cuestión que nos fueron construyendo como un ideal posible de deber ser del profesor de educación física, que de alguna manera se nos metió. Vamos con una anterior, Cristina, que habla de inconsistencia normativa. Bien. Dicen, miren, en otro orden, en términos de avances y retrocesos políticos, nos encontramos con que en general nosotros tenemos discursivamente a nivel legislativo, a nivel de disposiciones y resoluciones, esto que te hablo es más sobre todo del sector educación, que es lo que yo más conozco. Encontramos que todo este conjunto de legislaciones o normativas son realmente de avanzada, son positivas. Ahora, a la hora de la aplicación de todo esto, ahí es donde aparecen inconsistencias y donde aparecen imposibilidades que nunca terminan de resolverse. Esto lo dice un directivo de una de las universidades estudiadas y habla de lo que nosotros vamos a definir como para el cierre de la investigación como la teoría de Stephen Ball en relación con la política como texto y como discurso. Nosotros encontramos que a nivel discursivo, los entrevistados, tanto directivos como estudiantes, conocían la cuestión de derechos, conocían
lo que dice la ley, estudiamos sus normativas y aparece esto de la igualdad de oportunidades, ¿no? De garantizar. Aparece eso en el discurso texto. Incluso en algunos políticos te hablan muy bien de la igualdad para todos, pero cuando vamos a entrevistar y cuando fuimos a ver si eso se cumplía, nos encontramos que no, que había estudiantes que los profesores les decían, ¿qué haces acá? Vos no tendrías que estar estudiando educación física. Entonces, esta cuestión puntual tiene que ver con que una cosa es lo que dice el texto, una cosa es lo que dice la ley, pero en términos políticos y de garantía de justicia, de preocupación por lo justo, por lo que dice la definición o una de las definiciones posibles de lo que significa la política, eso se construye a nivel institucional, por lo cual, más allá de lo que diga la ley, de lo que sepamos que dice la ley, son nuestras prácticas habituales dentro de cada una de las instituciones las que nos acercan o nos alejan de esta garantía de derecho posible. Y esta garantía de derecho posible nos va a permitir estar en sintonía con un modelo de derechos humanos o con un modelo más excluyente. Somos cada una de las personas que componen las instituciones a través de sus cuestiones de performatividad, la que construye, y por eso hay profesores que habilitaron esta posibilidad de evaluación distinta de cada uno de sus estudiantes para que sí sean docentes, y profesores que no, la que construye en base a su ideal, en base a la posibilidad de brindar ajustes o no, y en base a cómo pensaba la certificación o el futuro de estos estudiantes, esta posibilidad o no. Por eso aparece en la dinámica institucional esta cuestión que no es distante, pero sí que tenemos que tener en claro que una cosa es el texto, lo que dice la norma, y otra cosa es cómo llegamos a la práctica institucionalmente eso que dice la norma. Entonces, para terminar, voy a pedirte leer la última filmina, Cristina, que es un poco la que marcó alguna cuestión puntual que habla de lo que va a ser el sistema educativo con estos estudiantes. A ver, ahí está. Dice, un directivo y profesor a la vez de una institución. Yo en lo personal aspiro a que los futuros profesores de educación física con discapacidad puedan entrar en cualquier lugar como cualquier profesor de educación física. La pregunta que me hago es qué va a hacer el sistema con el docente de educación física con discapacidad. ¿Cuánto le va a permitir hacer? ¿Qué trabas les va a poner? ¿Qué peros puede llegar a haber en la admisión de lo que es el ingreso a la docencia? Si bien la ley dice algo, las personas en su instrumentación de esa ley empiezan a decir otras cosas. ¿Qué diría el supervisor, por ejemplo? Volvemos a la pantallita de todos para contarles esta cuestión, ¿no? Esto que decía hacia el final, que la práctica concreta la construimos entre todos, en esa visión performativa vinculada a derechos humanos, porque si no el problema realmente en realidad es del sistema. Y el sistema lo hacemos entre todos nosotros. Por eso, y esto ya no es parte de la investigación, es una aspiración personal, es que justamente investigaciones como esta hagan y ayudan a entender que en realidad los componentes de la traba del sistema, muchas veces para la garantía de derechos de grupos o colectivos considerados vulnerados, somos nosotros. Es nuestra propia formación personal la que nos impide pensar y ver el mundo de otra manera. Y por eso la máxima aspiración, o una de las principales que tiene esta investigación, lo que tuvo es poder darnos cuenta de esta situación para poder revertirla. Porque cada uno de los que están aquí, o la mayoría, van a ser docentes de instituciones o determinados espacios, y como tal, van a ser agentes de cambio y de mirar otras posibilidades. Bueno, hasta aquí un poquito lo que les quería contar. No sé si estamos bien con el horario. Sí, estamos muy bien y vamos a habilitar algunas preguntas. ¿Te parece? Si vos me decís, ustedes las van tomando, no sé. No sé por qué estamos viendo otra pantalla, pero... Alguien compartió la pantalla. Sí, alguien compartió la pantalla. Ahí. Bueno, vamos a pasar al chat.
Yo quería preguntar algo, Sí. Luis. Sí, por favor. No sé si puedo. Sí, adelante, Luis. Hola, Emiliano. Bueno, espera que la veo Cristina y quiero ver a Emiliano, pero no sé cómo es esto. Pero Te bueno, veo todos los días, Luis, no hace falta que me mires. ahí está. No, porque viste esto de esta virtualidad, viste que es lindo ver, por lo menos verte. Yo sé que esto es difícil. En principio, bueno, felicitarte, ¿no? Sé que el trabajo es un trabajo bastante complejo, arduo y de mucho tiempo. Y unas preguntas metodológicas que me parece que son interesantes, que no sé si no me quedó claro poder pensar en esta investigación. En principio, ¿cómo pudiste resolver esto del involucramiento, ¿no? Vos sos parte de esta investigación concretamente, ¿no? Eso entiendo y me imagino que es como una investigación de alguna manera antropológica en algunas cuestiones, ¿no? Metodológicas. Sí. Y de las 130 instituciones, vos decís que no, fueron las que te dieron acceso, serían cuántas fueron las que pudiste acceder y cuántas entrevistas hicieron y a quiénes, y docentes, porque si fueron docentes solamente, si fueron estudiantes de educación física, ¿no? Esta parte metodológica estaría bueno. Bueno, algunas cuestiones ya las dije. La selección de las instituciones tenía que ver con las posibilidades concretas de acceso al campo y principalmente por si tenían o no estudiantes con discapacidad estudiando educación física. De las 130 instituciones pudimos solamente acceder a una universidad y a 2 instituciones de carácter no universitario, una con fondos mixtos. Por eso la tesis es exploratoria y por eso tuvimos dificultades de trabajo. En relación con mi vínculo personal, al principio yo caractericé desde la sociología que esta es una investigación de corte militante, más allá del esfuerzo propio por despegarme todo el tiempo en la escritura, en la investigación. Incluso en un momento se me recomendó justamente hacer un capítulo de cuestión autoetnográfica o más antropológica, pero bueno, no logramos un acuerdo con mi tutora de tesis y el equipo que en ese momento me estaba, sabemos, la queremos mucho a Ángela, sabemos que eso es así, pero bueno, si todo va bien, este trabajo va a ser un libro en donde va a constar de un capítulo nuevo que va a tener que ver específicamente con mi situación y cómo me sentía, ¿no? Al hacer esto, porque fue algo también que yo expuse en un momento en la primera conversación, en donde decía, no era lo mismo para los entrevistados que los entreviste yo, que se los entreviste cualquier persona que se conocía que podía no ser alguien involucrado en el campo. Pero la sociología admite esta posición de investigador incluso como valiosa en términos de resultados porque evidencia determinadas relaciones determinadas relaciones que un investigador que no esté involucrado no podía o sería de difícil situación de evidenciar. Por ejemplo, una de las cosas que me habilitó en tan pocas instituciones el ingreso al campo y en otras no, fue justamente mi posición o mi reconocimiento en el campo. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, después entrevistamos, sí, a directivos de las instituciones, a docentes y a estudiantes con discapacidad. No recuerdo el total de las entrevistas, pero fueron cerca de 15 o 16 entrevistas. Gracias, Emiliano. Tenemos a un participante levantando la mano, no sé tu nombre, Hola. Integra Sports. Hola, sí, Jonathan. Mi nombre es Jonathan, disculpen que me meta en la conversación. Bueno, te quería consultar, Emiliano, como especialista en esta temática. Yo estoy también realizando una tesis de la Universidad de La Plata relacionado con esto, pero no es igual a tu tesis, sino es cómo se distribuye el capital cultural de la educación física hacia las personas con discapacidad desde el Ministerio de la Nación. No tiene que ver con lo que sería el transcurso de las personas con discapacidad a nivel superior, sino al revés, como desde el Ministerio de Discapacidad se bajan líneas de la Nación
para las instituciones. Entonces mi pregunta es, bueno, como todos sabrán, a partir del año 2006, después de la Ley de Educación Nacional 26.206, se crea el INFOD, que es un Instituto Nacional de Formación Docente, que baja unos lineamientos para la formación de los diseños curriculares de las distintas áreas. En este caso se hicieron lineamientos en el 2007 para lo que es la educación física. Supuestamente el INFOD lo que hace es, a partir de un consejo formado en el INFOD, llama a determinadas personas que creen pertinentes para armar los lineamientos. Mi consulta es si a vos te llamaron desde el INFOD para delimitar lo que es la política de educación física en cuanto a la formación docente relacionada a la discapacidad, que creo que es la única forma en la cual se le puede bajar líneas a todas las jurisdicciones para que puedan armar sus diseños curriculares relacionados a la temática, que empiecen a formarse profesores con esta impronta de inclusión, ¿no? ¿Jonathan era tu nombre? Sí. Jonathan, no me llamaron, no creo que deberían hacerlo tampoco. Sí es cierto que la investigación esta particular y en todo lo que hemos estudiado, aparece como un problema en la formación docente la falta específica de vinculación con la temática de discapacidad. Y la respuesta que uno generalmente da, o que yo doy, es si históricamente fuimos formados con un renglón que decía, o que hablaba específicamente de derechos humanos, ¿por qué no vinculamos la temática de discapacidad y otras temáticas a esta cuestión puntual, ¿no? Porque si se supone que desde el jardín de infantes nos vinculan a cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, ¿por qué llegamos hoy? Incluso me ha pasado dando clases en la universidad, que muchos estudiantes me decían que esta era la primera vez en sus 13 años de formación que tenían una materia cuatrimestral vinculada a la temática, ¿no? Y nosotros tenemos históricamente por lo menos 13 años de formación o más, en donde aparentemente nadie nos habló del tema, salvo que nos haya tocado en suerte alguna situación puntual o un interés personal. Entonces a mí me parece que lo que resuelve un poco eso, más allá de involucrar a las personas, que vos decís muy bien esto, es que existan docentes con discapacidad. Y no los hay. Hay muchas personas que sí son docentes puntuales, que tuvieron alguna situación particular en el tránsito de su vida, entonces se vuelven docentes con alguna singularidad puntual, pero que no están formados, como es mi caso, en la puja histórica de la pelea del colectivo de personas con discapacidad. No hay personas con discapacidad en términos generales y nacionales como internacionales siendo docentes, por lo cual no solamente los estudiantes no pueden representarse al futuro de la persona con discapacidad como docente, sino que el sistema educativo en general, y los remito ahora al último consejo que hay en relación con el feminismo y las mujeres, en donde no hubo ni siquiera una persona con discapacidad formando parte de ese consejo, como si las mujeres con discapacidad no fueran feministas, ¿no? Entonces, al no poder, de alguna forma, entiendo yo, ser un actor social que evidencie esa situación, difícilmente se pueden establecer políticas públicas concretas, porque no se llega hasta ahí. La única manera que tenemos de llegar es que exista una permeabilidad social, un consenso general en relación a estas temáticas, y que los profesores que lleguen tengan esta posibilidad. Esperamos que se dé pronto, y que puedan cambiar algunas cosas. Yo tengo fe que sí, que va a ser más temprano que tarde. Bueno, vamos a habilitar un par, gracias, habilitar un par de preguntas más y leer algún comentario del chat antes de cerrar. Hola. Dora, ¿no es cierto? Dora, ¿yo? Sí, quería avisar, perdón. Quería avisar que no sé a quién le diste la palabra. No, ahora la devuelvo la palabra, pero quiero avisar un que segundito, Facundo, le dejamos a la intérprete. Quiere después hacer una pregunta. Así que me avisan y yo lo miro y le presto la voz y transmito la pregunta, cuando se pueda. Bueno, le damos la palabra a Dora y después a Facundo entonces. Gracias.
¿Qué tal, Emiliano? Mi nombre es Dora Bach, profesorado de Educación Física con Educación en Montaña de Bariloche. Tuve la oportunidad de estar en un encuentro con Emiliano y primero felicitarte, a pesar de que entré tarde por cuestiones técnicas, por tu investigación y felicitarte por tu militancia en esto. Quería decirles que nosotros tenemos en la Universidad del Comahue tenemos toda una reglamentación que tiene que ver con la accesibilidad y el derecho universal a la enseñanza, pero eso no basta para que los estudiantes con discapacidad, para que se cumplan los derechos, como bien decía Emiliano, de que ser estudiantes con discapacidad. Yo dicto una materia que se da en la naturaleza, que es práctica, puramente práctica, y hemos tenido alumnos ciegos, sordos y discapacidad por primera vez, y ha sido un aprendizaje impresionante. Creo que no solamente tienen que estar presentes, como bien dice Emiliano, los profesores con discapacidades, sino que el principal obstáculo somos los profesores de las materias prácticas de las instituciones de formación de formadores, universidades, institutos de formación. Tenemos que modificar el concepto de, nosotros estamos acá directamente ya al ingreso, tenemos que partir de la base de el acceso a la educación, que es la accesibilidad, no solamente para los que tienen algún tipo de dificultad motriz, visual, etcétera, sino ampliarlo a todas las problemáticas y repensar un poco esto que planteaban de la educación física con respecto a la concepción del cuerpo, ¿no? Y a los valores históricos que traemos que siguen presentes. Por eso creo que hay una barrera, hay autocondicionamiento muchas veces en cuanto a aquellos que tienen cierta discapacidad de no seguir cursando, y hay un heterocondicionamiento desde mi punto de vista que es institucional, que hace que si bien el alumno ingrese no apruebe. ¿Quién define que no apruebe? ¿Con qué valores se define eso? Tenemos que trabajar en conjunto para que la legislación sea lo suficientemente clara y de derecho para que impida cuestiones individuales de requerimientos de la cursada impidan que ese alumno se reciba. Nosotros hemos exigido aquí que los alumnos con discapacidades que están cursando se establezca la normativa para que reciban la certificación, porque ese es otro problema que lo planteaba Emiliano. El alumno ingresa, cursa, pero está en stand-by si se va a recibir o no. Y eso tiene que estar claro. Yo creo, Emiliano, que muchos de los profesores que estamos en la formación hemos sido formados con la actividad de discapacidad por fuera como algo externo, no está en la formación general, está la gente que habla de discapacidad o de accesibilidad, etcétera, tiene sus propios circuitos y discute sobre eso en otros ámbitos. Yo creo que hay que hacerlo generalizado. Y te preguntaba, mi pregunta iba con respecto a si tenés pensado en tu investigación incorporar las nuevas casas de formación, ya sea universitarias o no universitarias, por esta ley que tienen algunas universidades, están transitando problemática de la discapacidad y accesibilidad, si lo tenías pensado para tu debate, ¿no? Bueno, en principio te mando un beso, Dora. Nos vemos a la distancia ahora. En realidad, yo lo que tengo pensado ahora es la investigación, ustedes la van a poder accesar a través de la página web de la Universidad de San Andrés y de su biblioteca digital. Espero que en algunas semanas esté. Lo que tengo pensado es, como les decía antes, es que se constituya en un libro, y en todo caso sí me queda pendiente como una cuestión doctoral o como una cuestión de continuar investigando, algo que me quita el sueño por estos tiempos, es trabajar más fuertemente estas cuestiones del marco docentes vinculadas a representaciones
y específicamente a personas con discapacidad. La pregunta es, ¿por qué no hay personas con discapacidad o son muy pocas las que hay siendo docentes de cualquier materia? ¿Qué existe en la docencia que hace que eso aparentemente no esté como posibilidad? O sea, una posibilidad, digo, se los ofrezco como iniciativa a cada uno de ustedes también, ¿no? Digamos, es algo que entiendo yo en el futuro me va a convocar para continuar trabajando. Yo creo que la educación física va por buen camino y no por lo que yo pueda o no hacer, honestamente, sino porque cada vez más personas están interesadas en esta temática. Tenemos más de 100 personas que han ingresado al Zoom y con las que muchas de ellas tengo contacto en lo habitual. Eso da mucho aliento, da muchas ganas y da un poco saber que esto va para adelante, ¿no? En principio no encontrábamos antecedentes o me decían que estaba loco por lo que quería hacer y estudiar, y ahora somos mucho más. ¿Sí? Quería darle la palabra a Lorena. Sí, vamos a escuchar entonces, Lore, vamos a formular la pregunta de Facundo. Y... Sí, te veo bien. Sí, te veo bien. Por favor. Que te felicita, Emiliano, por tu lucha, por los derechos a las personas con discapacidad. Yo también tengo discapacidad, todos somos iguales, es lo mismo. Yo soy sordo. Yo soy una persona sorda. Otra vez. Yo soy sordo y estoy estudiando. Su seña personal es esta. Se llama Facundo Estrada. Estudia en la Universidad Privada CAE. Esperen que no lo veo bien. Ahí está, deja la cámara. Sí, ahí está. Sí. Desde los 18 empezó con la idea de estudiar. Hace 12 años que está estudiando. 8 años, sí. Y está luchando, pero en un año se recibe. Pero hay un problema donde encuentra una barrera en la accesibilidad por la oralidad, por el español, para la comunicación, como que la comunicación falla en ese sentido, eso es una barrera. Sí. Pero él piensa que no tiene acceso, porque si escribe es diferente. Pero la cultura sorda se contrapone, sí. Entonces lucha, reuniones con los directivos. Es en el momento, yo le pregunto, no le repregunto, es en el momento de vos trabajar con otras personas oyentes. Difícil. Claro, al no haber lengua de señas, otra persona no conoce la lengua de señas y ahí está, claro, ahí está la dificultad. Bien, porque lo ven y no lo entienden. Decime. Dale, Emi. No, le puedo contar que hay varios casos de personas sordas siendo profesoras de educación física. Magalí Peralta, por ejemplo, enseña en una escuela de sordos y es sorda. Mariano Ita es un profesor que se recibió en Vélez, hijo de una inspectora de educación física y trabaja en la parte de recreación. Y esta dificultad que él manifiesta
Magalí, por ejemplo, tengo entendido que la resolvió enseñando educación física a personas sordas. ¿Sí? Se anotó en una escuela de sordos y enseña a sordos. Es una posibilidad. Ahora, esto no quita que es cierto y que aparece en la investigación mía y en otras como dificultad esta cuestión de los apoyos, del intérprete, ¿no? En una de las instituciones donde estudiamos había una persona sorda que estaba estudiando y se traía su propio intérprete, porque la institución no le podía financiar el intérprete para toda su cursada, y en un momento no lo pudo traer más y tuvo que abandonar la carrera. Entonces aparece este comportamiento institucional que bien decía Dora y que me parece que trae un poco Mariano como un obstáculo a solucionar. Digo, en la mayoría de las conversaciones... Sí, él dice que también tuvo que pagarse su propia intérprete para poder estudiar. Sí, bueno, en la lengua de señas es como otro tema, y lo entiendo perfecto. Yo conozco a Magalí, trabajé junto con ella, y trabaja en una escuela de sordos y ciegos. Y sí, se dificulta, la comunicación es complicada. Yo lo estoy contando yo, Lorena, ¿eh? Pero bueno, es como un tema aparte, es una lucha de la comunidad sorda porque se respeten sus derechos y bueno, sería genial que todos sepan lengua de señas, pero es muy difícil. Pero bueno, esta es la barrera que encuentra Facundo. Él ahora es como la barrera, es la comunicación para trabajar, porque si no solamente trabaja con personas sordas. ¿Podría ser un Gracias, comentario? Lorena. Sí, muy breve, así finalizamos. Sí, muy y breve después de le mi damos la experiencia de palabra. acompañar estudiantes sordas, y me interesaba hacer un aporte a ver si iba en esa dirección lo que decía Facundo, que es más complejo el problema aún, porque la lengua hegemónica es el español. Entonces el problema es la accesibilidad al conocimiento directamente. Yo creo que en esa dirección tal vez iba el comentario de Facundo, era mi pregunta hacia Facundo, si la dificultad era la accesibilidad exactamente al conocimiento. Porque al ser la lengua hegemónica el español, y el estudiante o la persona sorda es verse obligada a adquirir esa lengua para poder formarse, la dificultad es un poco más profunda que solo un aspecto de comunicación. Eso quería preguntar a Facundo si iba en esa dirección su pregunta. Sí, dale. Por ejemplo, en una escuela de sordos, profesor oyente, sí, porque se entienden, conoce lengua de señas, sí. Profesor oyente puede conocer y puede hablar. Puede tener como una comunicación. Sí. Y puede hacer, el profesor oyente puede hacer de intérprete. El problema es con un grupo de, por ejemplo, de niños oyentes y vos solo, profesor sordo. ¿No? ¿Puede? Espérenme que le estoy preguntando, ¿eh? Sí, él entiende lo que yo le digo porque le digo, bueno, la dificultad está en cuando está él frente a un grupo de oyentes. En la universidad, los profesores, vos podés, vos tenés derecho, soy sordo, sí, pero también el oyente como la comunicación, el intérprete. Necesitaba el intérprete que lo acompañe. O el profesor le tenía que mostrar, levantar la mano, preguntar, como más asistencia si estuviera solo. Copiar, pero sin intérprete se dificulta. Gracias Lorena, Facundo y Andrea. Y bueno, tenemos muchas preguntas en el chat y comentarios que después le vamos a trasladar a Emiliano, y seguramente se va a comunicar con ustedes para enriquecer esta charla, que fue la verdad muy buena, muy positiva, es un tema que convoca mucho,
bueno, llama mucho la atención que el ámbito donde hay más discriminación, según arroja tu investigación, sea el ámbito educativo, ¿no? Así que bueno, tenemos mucho para hacer en ese sentido. Filimer, ¿querés decir algo? Habilitate tu micrófono, Filipe. Hola, buen día a todas y a todos. Muchas gracias, Emiliano, por este momento. Me parece más adecuado que los docentes que habían levantado la mano puedan tener la oportunidad de preguntarle a Emiliano lo que deseen. Dejo el espacio para ellos. Bueno, habilitamos 2 preguntas más. ¿Quiénes tenemos? Silvana. Silvana. Sí, ¿qué tal? Buen día. Un gusto. También hay otro, yo soy Silvana Scrifi, estoy en el instituto desde Punta Alta, el Instituto Superior de Educación Física, el ICE, y también trabajo en el Instituto 86, que está en pantalla también Carlos Bocha Arias, que también quiere hacer una pregunta puntual. Así que le cedo primero a él el paso, que los dos estamos trabajando paralelamente con chicos, yo con Andrés Salinas, que está en pantalla, que él es ciego, y Bocha también desde el Instituto 86 de Bahía Blanca. Le paso un segundo a él, que realmente tiene una pregunta interesante. Bueno, le pasamos la palabra. Bueno, buen día, Emiliano, un gusto conocerte, felicitarte por toda tu investigación. Mi nombre es Carlos Arias, soy profesor de Educación Física, estoy en el Instituto número 86 de Bahía Blanca, Valentín Sayhueque. Hace 30 años que estoy en el instituto, 35 que trabajo con personas con discapacidad, y particularmente doy las materias atletismo en segundo año y la materia discapacidad en cuarto. Te quería contar un poquito que este instituto ya ha tenido un alumno incluido hace 15 años, amputado, el cual lo tuve particularmente en didácticas atléticas. Él cursaba y hacía sus actividades en algunas oportunidades con prótesis, otras veces sin prótesis, y la verdad fue una gran experiencia. Cumplió con todas las evaluaciones, trabajamos en apoyos adecuados y específicos para su problemática, y realmente fue una promoción muy buena por parte de este alumno. Y actualmente también ha ingresado a primer año un alumno con espina bífida en silla de ruedas, así que vamos a ver la cursada de atletismo también, cómo la vamos a llevar a cabo. Así que te puedo decir que de acá de Bahía Blanca, estas experiencias que estamos teniendo particularmente son muy importantes, y estoy totalmente de acuerdo en esto de buscar estrategias para que podamos incluir mayor cantidad de profesores de educación física con discapacidad. Y ahí con la colega de Punta Alta también estamos en una temática de un alumno ciego del profesorado de educación física de Punta Alta, y bueno, tratando desde la experiencia de brindar el apoyo para que se pueda promocionar y recibirse y llevar a cabo su labor. Con respecto a lo que vos planteabas en función del futuro laboral de los profesores de educación física, y con respecto a los actos públicos y el ingreso a la docencia, creo que ahí también tiene que estar la gente que tiene conocimiento de la problemática para poder asesorar a todo esto de cómo el profesor puede llegar a dar clase como cualquiera de nosotros. Así que bueno, muchas gracias y te felicito realmente, Emiliano. Bueno, gracias, Carlos. Como siempre me pone contento escuchar estas cuestiones, ¿no? Que las instituciones van avanzando, así que no tengo más que agradecerte y que saber que estamos, gracias a la virtualidad, conectados para cualquier cosa que sean convenientes. Gracias, Emiliano. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención, una felicitación a Emiliano por este trabajo, este aporte, y es un tema que convoca mucho, así que seguramente vamos a tener que hacer una segunda charla para escuchar más preguntas, por ahí a modo conversatorio, para que podamos interactuar un poco más.